A veces la vida cambia en un segundo, sin previo aviso. Eso fue exactamente lo que le pasó a Theodore Alaric Kensington. Millonario, sí. Dueño de empresas y propiedades en 3 continentes también. Pero nada de eso sirvió en el momento en que el auto perdió el control en una carretera helada de Islandia y el camión apareció de frente. En ese instante, todo lo que sabía y lo que era dejó de importar. Giró el volante con fuerza para proteger a Roxana, su prometida, esperando que el golpe no la alcanzara. Y no la alcanzó. El que lo pagó todo fue él. Cuando abrió los ojos en la sala de urgencias, ya no podía mover las piernas. Y ella solo se estaba retocando el maquillaje frente a un espejo. Ahora que estás viendo esta historia, te invito a que te suscribas al canal, disfrutes del contenido con nosotros y estés atento a lo que está por suceder. Lo que vas a escuchar es más que una historia. Es un testimonio de cambio, de heridas y de reconstrucción. También cuéntanos desde qué parte del mundo estás viendo esto. Déjalo en los comentarios. Así sabremos dónde nos estás acompañando. Y si esta historia te toca, no olvides dejar un me gusta. Tu apoyo ayuda a que más personas puedan conocer relatos que, como este, pueden inspirar algo real. El diagnóstico fue duro. Paraplegia permanente. Pero más duro fue ver la cara de Roxana cuando el médico lo dijo. No hubo lágrimas, ni susto, ni contención. Solo un gesto vago con la cabeza, como quien recibe una noticia molesta. Ella no lo abrazó, no preguntó si tenía miedo. Se limitó a preguntar cuándo podrían regresar a casa. El viaje romántico a Islandia había terminado con un hombre roto y una relación desenmascarada. A Theodore le dolían las piernas que ya no sentía, pero le dolía mucho más saber que había amado a alguien que, en realidad, nunca estuvo con él de verdad. La mansión los recibió con la misma frialdad de siempre. Todo estaba en su sitio, como si nada hubiera pasado. Pero Theodore ya no era el mismo. Ya no caminaba entre sus vitrinas de whisky, ni bajaba por la escalera de mármol con paso firme. Ahora dependía de otros para todo. Roxana no tardó en organizar la logística de su nueva vida. Contrató a una cuidadora sin preguntarle, sin consultarle, sin siquiera mirarlo a los ojos. Theodore quiso oponerse, pero no tuvo fuerzas. Se limitó a asentir en silencio, sintiendo que ya no era un hombre, sino una tarea más en la agenda de alguien que claramente no lo quería allí. Jasmina llegó un jueves por la mañana, sin mucho ruido, con un abrigo sencillo y las manos enrojecidas por el frío. Tenía el cabello recogido en una trenza, una carpeta bajo el brazo y una expresión que no se rompía con facilidad. No era joven, pero tampoco mayor. Era una de esas personas que parecen haber vivido demasiado en poco tiempo. Theodore la miró con desprecio desde la silla de ruedas y no se molestó en saludarla. «No necesito ayuda», le dijo con un tono seco. Ella solo respondió con un «Buenos días, señor», y se quedó de pie frente a él, como si el rechazo no le importara. No insistió, no discutió, solo esperó. Eso lo descolocó más que cualquier otra cosa. Durante los primeros días apenas hablaban. Jasmina cumplía con su trabajo de manera impecable, sin invadir, sin preguntar. Preparaba el baño, organizaba los medicamentos, lo asistía con los movimientos sin forzar contacto visual. Theodore, encerrado en su propia rabia, lanzaba frases cortantes y miradas de piedra. A veces se negaba a comer, otras veces le pedía que se fuera en medio de la sesión, pero ella no reaccionaba con dureza ni con lástima. Su forma de estar era distinta. Había en ella una calma que no parecía actuada, como si entendiera desde otro lugar lo que él sentía, aunque él no dijera una palabra. Fue en una de esas tardes silenciosas que Jasmina se atrevió a decir algo que cambió el ambiente. Estaban en el baño. Ella lo ayudaba con cuidado a sentarse en una silla de transferencia, y él, de mal humor, le dijo que no entendía cómo alguien tan joven había acabado cuidando extraños. «No soy tan joven», respondió ella con serenidad. «Y a veces cuidar a otros también es una forma de no romperse por dentro». No lo miró cuando lo dijo, pero Theodore sí la miró a ella. Por primera vez, sintió curiosidad. ¿Qué era lo que esa mujer cargaba en silencio? ¿Por qué no se quebraba? Aún no lo sabía, pero algo en su interior se había movido. Los días siguientes no fueron más fáciles, pero algo empezó a cambiar. Pequeños gestos, una toalla, calentada antes de tocar su piel, un suspiro que ella soltaba sin querer mientras lo acomodaba, un
Está bien así, señor, que ya no sonaba mecánico. Theodore no quería admitirlo, pero había empezado a esperar su presencia, no por necesidad física, sino porque su forma de estar era diferente a todo lo que había vivido. Ella no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, decía justo lo que él no sabía que necesitaba escuchar. No eran frases motivacionales ni palabras dulces. Eran verdades simples, dichas sin adornos, con una honestidad que lo desarmaba lentamente. Una tarde, mientras Jasmina llenaba la bañera con agua tibia y aceites aromáticos, Theodore le preguntó, casi sin mirarla, por qué había aceptado ese trabajo. Su tono no era agresivo como antes, pero aún estaba cargado de una desconfianza natural. Ella se tomó unos segundos para responder, como si necesitara elegir bien las palabras. Porque necesitaba trabajar, y porque no tengo miedo de ver a la gente rota, dijo con calma. Luego añadió, sin dramatismo, mi madre era ciega, pero me enseñó a ver lo que otros no ven. Theodore no supo qué decir. Pensó en su propia madre, a la que apenas recordaba, y en Roxana, que había dejado de verlo incluso antes del accidente. Fue esa misma noche que ocurrió algo inesperado. Theodore, sumido en su amargura, lanzó una frase cruel, queriendo herirla. Debes estar acostumbrada a que los hombres te vean como un estorbo. Jasmina lo miró, sin enojo, y respondió con una simpleza que lo dejó sin aire. No me afecta lo que diga alguien que está más herido que yo. No había reproche en su voz, ni lástima. Solo una certeza tranquila, nacida de alguien que ya conocía el dolor desde antes. Theodore sintió una punzada en el pecho, no por culpa, sino por el reconocimiento brutal de que ella tenía razón. Estaba herido, y la rabia era su único escudo. Al día siguiente, Jasmina llegó con los ojos un poco hinchados. No dijo nada, pero él lo notó. Era la primera vez que la veía frágil. No, quiso preguntar directamente, pero hizo algo que nunca antes había hecho. Le ofreció una taza de té. Ella lo miró, sorprendida, como si no entendiera el gesto. Aceptó en silencio, y durante unos minutos se sentaron sin hablar, compartiendo ese momento sin que nadie necesitara explicarlo. Fue entonces cuando Theodore entendió que la intimidad no siempre viene del contacto o de las palabras, sino de la presencia sincera. Y por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. La rutina empezó a cambiar. Ya no era solo la cuidadora y el paciente. Había algo más, una especie de complicidad silenciosa. Theodore comenzó a ceder, muy de a poco. Dejaba que ella eligiera la música en el baño. Permitía que lo tocara sin tensión en el cuerpo. Empezó incluso a preguntar cosas sobre su vida. Jasmina respondía con cautela, sin dar demasiados detalles, pero lo suficiente para que él entendiera que había atravesado muchas más tormentas que él. Lo que más lo descolocaba era su capacidad para no victimizarse. No se quejaba, no dramatizaba. Solo estaba ahí, con sus manos firmes y su voz serena, sosteniéndolo en lo físico y, sin querer, también en lo emocional. Una mañana, justo cuando Jasmina terminaba de secarle la espalda con una toalla tibia, Theodore notó una cicatriz delgada en su muñeca. No preguntó, pero no pudo dejar de mirar. Ella se dio cuenta y simplemente dijo, «Es de cuando intenté arreglar algo que no era mío». No dio más explicaciones, y él no insistió. Pero esa frase quedó rebotando en la mente de Theodore por días. ¿Qué había intentado arreglar? ¿A quién había querido salvar? Sentía cada vez con más claridad que Jasmina había vivido cosas mucho más profundas de lo que parecía, y que su fortaleza no venía de libros ni discursos, sino de haber tocado fondo sin perder la fe. La rutina seguía, pero ya no era mecánica. Theodore esperaba las sesiones con una mezcla de ansiedad y calma. Algunas veces Jasmina usaba estímulos térmicos, otras masajeaba con aceites que olían a lavanda y romero. Le pedía que respirara hondo, que imaginara el movimiento, que no se rindiera. No prometía milagros, solo decía que el cuerpo a veces necesita recordar. Theodore al principio pensaba que todo eso era una forma amable de entretenerlo. Pero una tarde, mientras ella le presionaba suavemente una zona de la pantorrilla, sintió algo, un leve cosquilleo, apenas perceptible, pero real. Se lo dijo en voz baja, casi con vergüenza. Jasmina sonrió con los ojos, sin alardes. «Eso es tu cuerpo hablando», le dijo. Fue la primera vez que Theodore durmió tranquilo después del accidente. No por el cosquilleo en sí,
sino por lo que simbolizaba. Algo dentro de él seguía vivo, funcionando, intentando. Y eso lo cambió. No se volvió optimista de golpe, ni creyó que volvería a caminar, pero dejó de repetir que todo estaba perdido. Roxana, por su parte, seguía ausente. Salía temprano, volvía tarde, y cuando estaba en casa, apenas cruzaba palabras con él. Parecía molesta con la presencia constante de Jasmina, pero no decía nada. Tal vez porque eludía cualquier cosa que le recordara que su prometido ya no era el hombre perfecto de antes. Y Theodore empezaba a darse cuenta de que nunca lo había sido para ella. Un día, sin avisar, apareció una niña en la puerta del baño. Tendría unos 7 años, con el cabello castaño claro y los ojos iguales a los de Jasmina. Entró en puntitas de pie y se abrazó a su madre con fuerza. «Perdón, mamá, pero quería verte», dijo en voz bajita. Theodore la miró sin saber cómo reaccionar. Jasmina se puso nerviosa, pidió disculpas, intentó sacar a la niña del cuarto. Pero antes de que pudiera hacerlo, la pequeña se acercó a Theodore y le dijo, muy seria, «Mi mamá dice que cuando uno se rompe, puede volver a armarse de otra forma. ¿Usted ya empezó?». Él no supo qué contestar. Por dentro, algo se le aflojó. Por fuera solo asintió levemente con la cabeza. Después de ese día, Yasmín, así se llamaba la niña, empezó a aparecer con más frecuencia. Jasmina intentaba evitarlo. Decía que no era profesional, que no debía mezclar las cosas, pero Theodore ya no se oponía. Al contrario, le hacía bien. La pequeña tenía una forma de estar en el mundo que desarmaba cualquier tensión. A veces se sentaba a su lado mientras él recibía la terapia. Otras veces le hablaba de cosas sin importancia, como sus dibujos, o el nombre que le había puesto a un gato que ni siquiera tenía. Theodore la escuchaba sin interrumpir. No entendía por qué, pero esas conversaciones simples lo reconectaban con una parte suya que creía apagada hacía años. Jasmina al principio se mostraba incómoda, pero poco a poco fue cediendo. No quería que la viera como una carga, le dijo una tarde, cuando Yasmín dormía sobre un sillón. Theodore la miró serio y le respondió sin pensar, «Ella no es una carga, Jasmina. Es lo mejor que me ha pasado en semanas». Hubo un silencio. No fue incómodo, fue denso, como si los dos supieran que algo había cambiado. No dijeron más nada, pero al día siguiente, Jasmina llevó una pequeña manta para que su hija estuviera más cómoda cuando se quedara con ellos. Ya no fingían que era temporal. Estaban formando algo, aunque todavía no supieran ponerle nombre. Con el paso de los días, los síntomas en las piernas de Theodore se hicieron más constantes. No era milagroso, pero sí inesperado. Cosquilleos, sensaciones térmicas, una leve contracción en el tobillo. Jasmina documentaba todo, con la precisión de quien no quiere ilusionarse, pero tampoco quiere ignorar lo que sucede. «Es tu cuerpo despertando», decía con suavidad, y Yasmín, con su entusiasmo incontrolable, lo animaba como si fuera un superhéroe. «Hoy moviste el pie, vi cómo se movió solito», gritaba feliz, y él, sin poder evitarlo, sonreía. Sonreía de verdad, no por educación ni por compromiso. Por primera vez desde el accidente, reía porque algo en él volvía a sentir esperanza. Una noche, mientras cenaban los tres juntos en la sala, con platos simples y la televisión apagada, Theodore los miró y pensó que hacía mucho no se sentía en casa. No era por el lujo ni por la arquitectura de la mansión, era por la compañía, por la conversación sin pretensión, por el silencio cómodo, por la risa espontánea de una niña que no necesitaba saber de negocios ni de apariencias para ser feliz. En ese momento entendió que algo había cambiado para siempre. Ya no se trataba de caminar o no caminar. Se trataba de estar vivo de nuevo, de sentirse parte de algo real. Roxana notó el cambio, aunque no lo mencionó al principio. Empezó a mostrarse más impaciente, más crítica, incluso más presente, como si quisiera recuperar un territorio que ya no le pertenecía. Un día, sin previo aviso, entró en la sala mientras Theodore y Jasmina estaban en plena sesión. La vio trabajando con sus manos en sus piernas, hablándole con esa voz serena que le había enseñado a calmar la mente. Y vio a su hija, sentada al lado, sosteniendo una toalla. No dijo nada en el momento, pero esa noche, durante la cena, soltó un comentario lleno de veneno disfrazado de cortesía. «La señora que contratamos parece disfrutar bastante más de su función».
dijo mientras removía su copa de vino. Theodore no respondió, ni siquiera la miró, pero por dentro supo que algo en él ya no le permitía tolerar ese tipo de gestos. Esa indiferencia lo había acompañado demasiado tiempo, y ahora que empezaba a saborear lo que era una presencia genuina, ya no podía ignorar la diferencia. Jasmina no jugaba juegos de poder, no lo hacía sentir pequeño, no lo manipulaba emocionalmente. Estaba ahí, presente, sin expectativas ocultas. Y Yasmín lo llamaba Señor Teo, y le hacía preguntas imposibles como si fuera un sabio. ¿Qué hace que las piernas se duerman, pero los sueños no? ¿O por qué los adultos lloran en silencio? No tenía respuestas para ella, pero le gustaba que se las hiciera. Era como si la niña le recordara cada día que todavía tenía algo que ofrecer, incluso en medio de su vulnerabilidad. Un fin de semana, Theodore pidió que lo ayudaran a sentarse en el invernadero, un lugar que llevaba meses sin visitar. Jasmina lo llevó con cuidado, colocó una manta sobre sus piernas y se quedó a su lado, en silencio. El sol entraba con suavidad por los ventanales y el aroma de las plantas viejas aún flotaba en el aire. Theodore cerró los ojos unos segundos. Este lugar se sentía muerto hasta hoy, murmuró. Jasmina no dijo nada. Solo se limitó a tomarle la mano por unos segundos, sin apretar. Él no se la quitó, no porque no pudiera, sino porque no quería. Fue la primera vez que un contacto humano lo hizo sentir completo en lugar de frágil. Más tarde, ya de vuelta en su habitación, Theodore se encontró recordando una frase que su madre le había dicho cuando era niño. Un hogar no se mide por los metros cuadrados, sino por cómo te miran cuando llegas. Y esa frase, que siempre le había parecido cursi, ahora le hacía sentido. Jasmina lo miraba como si aún fuera un hombre, entero, como si su valor no dependiera de si podía caminar o no. Y eso le dolía y lo sanaba al mismo tiempo, porque significaba que todo lo que había tolerado con Roxana durante años no era amor, era miedo a quedarse solo. La convivencia con Jasmina y Yasmín no era perfecta, pero tenía algo que Theodore nunca había experimentado con Roxana: honestidad. Si algo no les gustaba, lo decían. Si un día estaban cansadas, lo mostraban. No había máscaras, ni silencios estratégicos, ni escenas de teatro. Había verdad, y aunque a veces esa verdad le resultaba incómoda, también le traía paz. Comenzó a notar cosas pequeñas que antes nunca habría valorado. El sonido de la risa de Yasmín mientras cantaba en la cocina. La forma en que Jasmina organizaba los frascos por colores, sin darse cuenta. O cómo lo corregía con suavidad cuando él se impacientaba con los ejercicios. Era como si cada detalle, por mínimo que fuera, le enseñara algo nuevo sobre lo que realmente importa. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Theodore le preguntó a Jasmina si tenía a alguien más en su vida. Ella bajó la mirada y se tomó unos segundos antes de responder. El padre de Yasmín desapareció cuando supo que yo estaba embarazada, dijo sin dramatismo. No fue un accidente, fue una elección. Él eligió irse. Theodore no supo qué decir. En lugar de responder, simplemente asintió. Jasmina no lloraba, ni temblaba al hablar de eso. Era como si ya lo hubiera sanado. Pero lo que más lo impactó fue que no hablaba con rencor. Hablaba como quien ha decidido seguir adelante sin cargar con las decisiones de otros. Después de eso, Theodore no volvió a ver a Jasmina de la misma manera. No solo por lo que había contado, sino por cómo lo había hecho. Se dio cuenta de que su fortaleza no venía de esconder el dolor, sino de haberlo aceptado por completo. Y al mirarla con otros ojos, algo empezó a despertarse en él que no tenía nada que ver con gratitud ni con admiración. Era algo más profundo, algo que lo hacía pensar en ella incluso cuando no estaba cerca. Algo que lo llevaba a imaginar cómo sería despertarse un día y verla ya no como su cuidadora, sino como parte de su vida. No se lo dijo, claro, aún no, pero el deseo estaba ahí, creciendo en silencio. En esos días, Yasmín se volvió aún más cercana. Se subía a su silla de ruedas como si fuera un trono. Le traía dibujos con corazones torcidos y le decía cosas como: mamá dice que si uno quiere, hasta las raíces rotas pueden volver a florecer. Theodore sonreía, pero por dentro algo se le removía. Era como si esa niña viera en él cosas que él había olvidado que tenía. A veces, en silencio, se preguntaba qué habría sido de su vida si hubiera tenido una hija como ella, si hubiese amado así.
sin condiciones. Y aunque la respuesta no la podía cambiar, lo que sentía en el presente era demasiado fuerte como para ignorarlo. Por primera vez, deseaba construir algo, no con ladrillos ni contratos, sino con vínculos reales. La transformación más evidente no estaba en las piernas de Theodore, aunque sí empezaban a responder con más frecuencia. Lo más notorio era su mirada. Ya no era la misma de semanas atrás. Había menos amargura, menos dureza. A veces, cuando Jasmina llegaba y lo saludaba con un «Buenos días, señor», él respondía con un «Buenos días, Jasmina», que llevaba algo distinto. No era cortesía ni formalidad, era conexión. Roxana, por otro lado, parecía flotar como una presencia ajena en la casa. Lo visitaba de vez en cuando, dejaba comentarios irónicos sobre los avances milagrosos, y luego se marchaba diciendo que tenía asuntos urgentes que atender. Nunca se quedaba lo suficiente para notar que lo que estaba pasando allí era real. Un jueves por la tarde, Theodore pidió a Jasmina que lo llevara al jardín. Ella lo acomodó con cuidado bajo un árbol, con vista directa al estanque. Jasmine correteaba cerca, recogiendo hojas caídas y hablando sola, como siempre. El silencio entre él y Jasmina se extendió varios minutos, pero no era incómodo. En un momento, él habló. «Si me hubieras conocido antes, no me habrías soportado ni una semana». Ella sonrió sin mirarlo y dijo con suavidad: «Quizás no, pero todos merecen la oportunidad de volverse a alguien distinto». Theodore no respondió, solo la observó. Esa mujer que tenía tan poco, parecía tenerlo todo, y él, que había tenido tanto, recién ahora entendía lo que valía de verdad. Esa misma noche, mientras cenaban los tres, Roxana entró sin avisar. Llevaba un vestido caro y una expresión cargada de fastidio. Se quedó mirando la escena durante unos segundos. Theodore en su silla, Jasmina sirviendo sopa, y Jasmine con los codos sobre la mesa contando algo sin sentido. «¿Esto es lo que hacen ahora? ¿Una comedia doméstica?», soltó en voz alta. Nadie contestó. Jasmina bajó la mirada y continuó sirviendo como si no hubiera oído nada. Pero Theodore sí la oyó, y la vio. Vio la tensión en sus hombros, el dolor breve en sus ojos. Algo se le encendió por dentro. Era la primera vez que sentía necesidad de defender a alguien. No por orgullo, sino por respeto. No dijo nada en ese momento, pero al día siguiente, cuando Roxana le preguntó si aún pensaba casarse con ella, Theodore fue claro. «No», dijo sin elevar la voz. «Y creo que lo supe desde antes del accidente, solo que necesitaba quedarme quieto para entenderlo». Roxana no gritó, no hizo escándalo. Se quedó mirándolo en silencio, como si no reconociera al hombre que tenía delante, porque no era él mismo. El Theodore que ella conocía habría reculado, habría pedido perdón, habría intentado negociar, pero ese ya no existía. Lo que quedaba era alguien que, aunque aún no pudiera caminar, por fin había aprendido a sostenerse solo. Después de la conversación con Roxana, algo se liberó en la casa. El ambiente era más liviano, menos tenso. Theodore no le contó a Jasmina lo que había dicho exactamente, pero ella pareció notarlo. No hizo preguntas, solo comenzó a quedarse un poco más de tiempo, a hablar con más naturalidad, incluso a sonreír más seguido. Jasmine, sin saber nada, seguía comportándose como siempre, abrazando a Theodore por sorpresa, trayéndole flores secas o preguntándole si ya podía correr. Él a veces se reía y le decía que no, que todavía no, pero que lo estaba intentando. Ella no parecía frustrada por la respuesta, solo asentía como si supiera que un día lo lograría, y en el fondo, él también empezaba a creerlo. Fue en una de esas tardes tranquilas que Theodore se atrevió a preguntarle algo a Jasmina. Estaban en la terraza viendo cómo Jasmine dibujaba con tizas sobre el suelo. «¿Qué harías si alguien te pidiera que te quedaras, pero no como cuidadora, sino como parte de su vida?» Jasmina tardó en responder. Se tomó su tiempo, miró hacia el jardín y luego a él. «Depende de quién lo pida y de por qué lo hace», dijo con calma. No lo miró mientras lo decía, pero él sintió que lo estaba mirando por dentro. Quiso responder, pero no pudo. No en ese momento. Había aprendido que algunas cosas necesitan madurar antes de decirse en voz alta. Al día siguiente, pidió intentar algo nuevo. Las barras paralelas habían estado guardadas en una sala de terapia que casi nunca usaban.
Theodore pidió que las sacaran. Con la ayuda de Jasmina, practicaron los movimientos previos, el traslado, la postura, el equilibrio. Fue duro, dolía, pesaba, se sentía expuesto, torpe, limitado, pero también se sentía vivo. Cada segundo de esfuerzo era una forma de decirle al mundo, y a sí mismo, que no estaba acabado. Jasmina no lo animaba con frases vacías, solo le recordaba que no tenía que hacerlo todo de golpe. Paso a paso, señor. Lo importante no es cuánto tiempo estás de pie, sino que quieras estarlo. Esas palabras se le quedaron grabadas. El primer intento fue breve, apenas unos segundos de tensión entre sus brazos, mientras sus piernas intentaban recordar lo que alguna vez supieron hacer solas. No se sostuvo mucho. El arnés lo ayudó a no caer, pero no importaba. Cuando volvió a sentarse, el sudor le caía por la frente y el corazón le latía como si hubiese corrido una maratón. Jasmina le secó la cara con una toalla sin decir nada, y luego, muy despacio, puso su mano sobre la de él y le dijo, «Esto ya es un avance, no lo minimices». Él la miró, y por primera vez sintió que no necesitaba nada más para sentirse completo en ese instante. Los avances no fueron lineales. Algunos días, Theodore lograba sostenerse un poco más. Otros sentía que retrocedía. Había momentos en que el dolor lo agotaba, y las ganas de intentarlo desaparecían por completo. Pero Jasmina estaba ahí. Nunca presionaba. Si él decía que no podía más, ella simplemente asentía. Le preparaba una infusión y le dejaba espacio. A veces, se sentaban juntos en silencio, sin necesidad de hablar. Otras, Yasmín rompía la tensión con alguna ocurrencia, como cuando trajo un casco de bicicleta y lo puso sobre la cabeza de Theodore para entrenar más seguro. Él no sabía si reír o llorar, pero al final terminó haciéndolo todo junto, porque había algo en esa niña que le recordaba lo que era sentirse querido sin condiciones. Una tarde, Roxana regresó sin avisar. Ya no vivía en la casa, pero aún tenía acceso. Entró sin golpear, con su perfume caro inundando el pasillo. Encontró a Theodore en la sala de rehabilitación, de pie entre las barras, con Jasmina sosteniéndolo por la cintura. Yasmín aplaudía desde un rincón, emocionada. Roxana se quedó en la puerta, helada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una mezcla de rabia y desconcierto. Nadie respondió al instante. Theodore, sin moverse de su posición, respiró hondo y dijo, «Estoy volviendo a mí mismo, Roxana. Algo que nunca logré estando contigo». Ella frunció el ceño. «¿Y con esta mujer lo estás logrando?». Él no respondió con palabras. Solo miró a Jasmina y luego a Yasmín. La respuesta estaba ahí, completa. La discusión que siguió fue breve. Roxana intentó manipular, insinuó que todo era una fantasía, que ningún médico avalaba lo que estaba sucediendo. Dijo que Jasmina lo estaba confundiendo, que se aprovechaba de su fragilidad. Pero esta vez, Theodore no se dejó. «Tú fuiste quien trajo a Jasmina a mi vida. No pensaste que fuera a quedarse más allá del servicio, pero se quedó. Y no por obligación, sino por elección. Algo que tú nunca supiste hacer». Roxana quiso responder, pero se dio cuenta de que ya no tenía lugar allí. Por primera vez, era ella la que sobraba. Se marchó sin despedirse, dejando atrás algo que, en realidad, nunca había querido sostener. Cuando la puerta se cerró, Theodore se dejó caer suavemente en la silla. Estaba exhausto, pero en paz. Jasmina se arrodilló a su lado, lista para ofrecerle agua o simplemente estar cerca. Yasmín corrió a abrazarlo por detrás, rodeándole el cuello con sus brazos delgados. «Estás muy fuerte, señor Theo», dijo con voz bajita. Él cerró los ojos. No sabía si había ganado una batalla o si simplemente había dejado de luchar en la dirección equivocada. Lo que sí sabía era que, por primera vez, no se sentía menos por necesitar ayuda. Se sentía acompañado. Y eso, en su mundo de antes, era un lujo que nunca se había permitido. En los días que siguieron, todo cambió sutilmente. No fue algo anunciado ni planificado. Jasmina empezó a quedarse más tiempo por elección, no por necesidad. Yasmín ya no se escondía para estar allí, sino que se movía con libertad por la casa como si siempre hubiera sido su hogar. Theodore notaba cada detalle, cómo Jasmina le acomodaba la manta sin decir nada, cómo la niña dibujaba dos figuras tomadas de la mano y decía, «Son ustedes».
Como él, sin darse cuenta, esperaba que llegara la tarde solo para compartir un rato con ellas, aunque fuera en silencio. Algo que antes parecía un trabajo asistencial se había convertido en una convivencia que curaba más que cualquier medicina. Una mañana, Theodore le pidió a Jasmina que lo llevara al invernadero otra vez. Ya no necesitaba que lo empujara. Podía avanzar solo con la silla, aunque se cansara. Se detuvieron frente a las plantas, muchas de ellas descuidadas por el tiempo. «Podríamos volver a cuidarlas», dijo él, sin mirar a nadie en particular. Jasmina sonrió con suavidad y preguntó, ¿las plantas o lo que representan? Él no supo qué contestar. Pero lo cierto era que hablar de cuidar esas flores marchitas no era una metáfora. Era una forma concreta de hablar de sí mismo, de su historia, de su presente, y también, tal vez, de su deseo de futuro. Esa misma tarde, mientras Yasmín dormía en un sillón envuelta en una manta, Theodore se atrevió. Tomó la mano de Jasmina y le preguntó, sin rodeos, pero con una voz más temblorosa que firme, «¿Qué ves cuando me miras?». Ella tardó en responder. Lo miró largo, sin evitar el contacto visual. «Veo a alguien que está aprendiendo a vivir desde otro lugar, no por lo que perdió, sino por lo que decidió construir». No hubo frases románticas, ni promesas, solo esa respuesta sincera. Y para Theodore fue suficiente, porque por primera vez no se sintió observado con lástima ni admiración, sino con respeto. Un respeto que nacía de alguien que había sabido sufrir sin cerrar el corazón. Esa noche no durmió bien, pero no fue por dolor físico, fue por el torbellino de sensaciones que llevaba dentro. Recordó muchas cosas de su vida anterior, los contratos firmados sin leer, los viajes sin sentido, las cenas en restaurantes lujosos donde nadie se miraba a los ojos. Pensó en todas las veces que había confundido éxito con plenitud, prestigio con amor. Y pensó también en Jasmina, en su forma de hablar poco y hacer mucho, en su hija, que lo había adoptado sin pedirle nada a cambio. Y comprendió algo que nunca antes se había permitido aceptar, que lo que más miedo le daba no era no volver a caminar, sino volver a vivir sin lo que ahora tenía. El día en que volvió a ponerse de pie sin ayuda del arnés, solo con sus manos sobre las barras paralelas, nadie lo esperaba, ni siquiera él. Fue un impulso, algo que nació desde adentro. No hubo cámara grabando, ni médicos mirando, ni Roxana interrumpiendo. Solo Jasmina, de pie a su lado, y Yasmín sentada en el suelo con un cuaderno de dibujos en el regazo. Theodore sintió la tensión en sus brazos, el temblor en sus piernas, y una especie de corriente que le atravesó el cuerpo como si una parte olvidada volviera a despertarse. No duró mucho, apenas unos segundos, pero fue suficiente. Suficiente para entender que estaba más cerca de sí mismo de lo que jamás había estado, incluso antes del accidente. Cuando se volvió a sentar, exhausto, Jasmina se arrodilló junto a él y le sostuvo las manos. No le dijo felicidades, ni te lo dije. Solo se quedó ahí, con una expresión serena que lo envolvía más que cualquier palabra. Yasmín se acercó despacio, lo abrazó por detrás y susurró, «Ahora sí eres un superhéroe de verdad». Theodore cerró los ojos y dejó que el momento lo atravesara sin resistirse. Por primera vez, no sentía la necesidad de demostrar nada. Ya no buscaba aprobación ni reconocimiento. Solo quería conservar ese instante, ese calor humano, esa paz que tanto le había costado construir. Era un nuevo tipo de victoria, una que no dependía del cuerpo, sino del alma. Al día siguiente, mientras desayunaban juntos, Theodore les pidió a ambas que lo acompañaran a un lugar. No explicó mucho, solo pidió confianza. Jasmina aceptó sin preguntas, y Yasmín saltó de alegría con la idea de una salida secreta. Subieron al auto con calma. Él aún necesitaba asistencia para algunos movimientos, pero ya no como antes. Iban rumbo a una pequeña iglesia ubicada a pocos kilómetros de la ciudad. Theodore había pedido hablar con el párroco unos días antes. Quería reservar una fecha, quería dar un paso más. Uno simbólico, sí, pero también profundamente real, porque cuando la vida te devuelve la posibilidad de sentir, también te exige que elijas con el corazón en lugar del miedo. Jasmina no entendía del todo lo que ocurría hasta que él, ya en la entrada del templo, le tomó la mano con fuerza y le dijo, «No quiero que estés más al margen de mi vida, quiero que estés en el centro. Si aceptas, quiero que formes parte de todo esto. No como cuidadora,
no como invitada. Quiero que seas mi familia. Ella se quedó en silencio. Lo miró largo rato, y por primera vez desde que se conocieron, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Estás seguro?, preguntó con voz baja. Theodore asintió, no porque no tuviera dudas, sino porque por fin había entendido que algunas decisiones no se toman desde la certeza, sino desde la verdad. La respuesta de Jasmina no fue inmediata, no porque dudara de sus sentimientos, sino porque su vida le había enseñado a desconfiar de las promesas repentinas. Pero esa propuesta no era apresurada, era el resultado de días, semanas, de una convivencia que había demostrado más que cualquier discurso. Jasmina lo sabía, lo sentía, y sin necesidad de una declaración larga, le dijo sí. Fue un sí sencillo, con una sonrisa que hablaba de alivio, de gratitud y de un amor que no necesitaba adornos. Yasmín, que había escuchado todo desde el banco de la iglesia, corrió hacia ellos y los abrazó. ¿Ahora sí somos una familia de verdad?, preguntó con esa mezcla de inocencia y alegría que solo un niño puede expresar. Theodore la miró y, con la voz quebrada, respondió: sí, mi amor, de verdad. Los preparativos para una pequeña ceremonia comenzaron sin mucho ruido. Theodore no quería una boda grandiosa ni una celebración ostentosa. Solo deseaba algo íntimo, auténtico, algo que representara lo que habían construido paso a paso. Eligieron flores silvestres, una canción instrumental suave, un lugar donde entrara la luz natural y se sintiera el aire fresco. Jasmina pidió que no hubiera lujos innecesarios, solo lo esencial. Yasmín ayudó como pudo, haciendo dibujos para colgar en los bancos y practicando cómo lanzaría las flores. Todo era simple, pero tenía un valor inmenso. Cada detalle hablaba de un nuevo comienzo. No desde la perfección, sino desde la honestidad. El día de la boda, Theodore insistió en caminar. No toda la distancia, pero al menos unos pasos. Con la ayuda de un andador y el apoyo de Jasmina a su lado, avanzó por el pasillo corto de la iglesia, rodeado de silencio y emoción. No había una multitud, solo personas que realmente importaban. Cada paso dolía, cada músculo temblaba, pero no era eso lo que ocupaba su mente. Lo que sentía era gratitud, por estar vivo, por haber dejado entrar a alguien cuando menos lo esperaba, por haber descubierto que el verdadero amor no llega cuando uno está en la cima, sino cuando se atreve a mostrarse roto. Cuando llegó al altar, Jasmina lo esperaba con un vestido sencillo, los ojos húmedos y esa expresión serena que nunca lo había abandonado. Yasmín estaba a su lado, con un ramo pequeño en las manos y una sonrisa que iluminaba el lugar entero. No hicieron votos largos, no necesitaban promesas elaboradas. Se tomaron de las manos y simplemente se dijeron que estaban ahí para elegir el uno al otro, un día a la vez. El sacerdote no tuvo que intervenir mucho. Bastaba con mirarlos para entender que ya se habían elegido mucho antes de llegar a ese lugar. Lo que hacían ahí no era el inicio, sino la confirmación de algo que llevaba tiempo creciendo. Después de la ceremonia, no hubo fiesta como tal, solo un almuerzo tranquilo en el jardín de la casa, con comida casera, risas suaves y el sonido de Yasmín corriendo entre las sillas. Theodore se mantuvo en su silla la mayor parte del tiempo, pero no con la actitud de quien está limitado, sino como alguien que está cómodo donde quiere estar. Se veía distinto, más liviano, como si algo dentro de él, que antes pesaba demasiado, hubiera quedado atrás. Jasmina se acercaba de vez en cuando, sin grandes gestos, pero con una presencia que bastaba. Y cada vez que sus miradas se encontraban, él sentía esa certeza silenciosa de haber tomado la decisión correcta. Esa noche, ya en su habitación, Theodore observó por un momento su reflejo en el espejo. No era el mismo hombre de antes, ni el que dirigía empresas con puño firme, ni el que creía que el valor personal se medía en cifras o posesiones. Era otro, alguien que había sido obligado a detenerse, que había tocado fondo, y contra todo pronóstico, había encontrado sentido en lo más simple, en una taza de té compartida en silencio, en una niña que lo abrazaba sin miedo, en una mujer que no buscaba salvarlo, sino acompañarlo. Y en esa transformación, lo que más lo conmovía era haber aprendido a amar sin sentirse menos por necesitar. Esa noche no durmió de inmediato. Se quedó despierto un largo rato,
con Jasmina a su lado, respirando tranquila. Ella dormía con el cuerpo relajado, ajena al torbellino de pensamientos que él sostenía. Theodor la miró y pensó en todas las veces que había compartido cama con alguien y, aún así, se había sentido solo. Esa soledad no tenía nada que ver con el espacio físico, sino con el alma. Y ahora por fin eso había cambiado, porque Jasmina estaba ahí de verdad, no por deber, no por contrato, por elección. Y lo que sentía no era una necesidad desesperada, sino una paz profunda, como si el dolor hubiese sido necesario para llegar a ese momento. En los días siguientes, la vida no se volvió perfecta, pero sí distinta. Las terapias continuaron, los dolores seguían apareciendo a ratos, y el cuerpo recordaba con lentitud. Pero todo tenía otro sentido. Theodor ya no medía su valor por lo que podía o no podía hacer físicamente. Aprendió a hablar con más humildad, a escuchar sin interrumpir, a pedir ayuda sin vergüenza. Jasmina no lo trataba como a un héroe, sino como a un ser humano. Y eso era aún más valioso. Yasmín, por su parte, ya no lo llamaba señor Theo. Ahora decía papá sin esfuerzo, sin miedo a equivocarse. Y cada vez que lo hacía, Theodor sentía que su historia estaba reescribiéndose con palabras mucho más honestas. Una tarde cualquiera, mientras regaban juntos las plantas del invernadero, Theodor le preguntó a Jasmina qué pensaba del futuro. No lo hizo con ansiedad, sino con la calma de quien por fin está dispuesto a mirar hacia adelante. Ella lo pensó un momento y respondió: «No sé, Theo. Nunca me imaginé teniendo uno así. Siempre viví el día a día, tratando de que a mi hija no le faltara nada, tratando de no derrumbarme». Él asintió, sin necesidad de que lo explicara más. Entendía mejor que nunca lo que era vivir a base de resistencia. Pero ahora, juntos, empezaban a pensar en algo más que sobrevivir. Había espacio para construir, no desde las certezas, sino desde el deseo compartido de estar ahí el uno para el otro. Poco a poco, Theodor fue retomando pequeños aspectos de su antigua vida, pero con una mirada completamente distinta. Leía más, no por obligación, sino por placer. Respondía a algunos correos, pero ya no necesitaba controlar todo. Por primera vez, delegaba sin miedo. Había días en que aún se enojaba con su cuerpo, en que la frustración regresaba de golpe, pero ya no lo enfrentaba solo. Jasmina sabía cuándo acercarse y cuándo dejarlo respirar. Yasmín, con su sensibilidad innata, siempre encontraba formas de suavizar esos días. Un dibujo, una canción, una pregunta absurda que lo hacía reír. Ese hogar improvisado se volvía cada vez más sólido, no por su estructura, sino por lo que compartían dentro. Una noche, mientras cenaban los tres en pijama, Theodor los miró y dijo algo que había estado sintiendo hacía tiempo. «No sé cómo explicar lo que ustedes hicieron conmigo. Me enseñaron cosas que no se aprenden en libros ni se compran con dinero». Jasmina lo miró en silencio, con esa forma suya de recibir las palabras sin apurarlas. «No hicimos nada mágico, Theo. Solo no nos fuimos». Y era verdad. Nadie había intentado rescatarlo con promesas. Solo habían permanecido cerca, incluso cuando él no era fácil, cuando no había señales claras de mejora. Esa permanencia, silenciosa pero constante, había sido su verdadero tratamiento. El avance más profundo no fue el físico. Fue dejar de pensar que debía merecer amor para recibirlo. Durante años, Theodor había creído que su valor estaba atado a lo que ofrecía: poder, protección, estabilidad. Había tenido miedo de mostrarse débil, de no ser suficiente. Pero Jasmina lo había visto en sus peores días y no se había ido. Lo había acompañado sin exigirle ser otra cosa que él mismo. Y Yasmín, sin saberlo, le había recordado lo que era sentirse amado sin condiciones. Cada papá que salía de su boca era como una cicatriz que se cerraba sin dolor, como una nueva raíz que se afirmaba en un terreno que por fin se sentía fértil. Una mañana cualquiera, Yasmín se acercó a Theodor mientras él leía en el invernadero. Llevaba en la mano una hoja doblada en 4. «Es para ti», dijo con una sonrisa nerviosa. Era un dibujo. 3 personas tomadas de la mano bajo un cielo con sol. No había nombres, pero no hacían falta. Theodor lo miró en silencio por varios segundos. Sintió que el corazón se le apretaba, pero no por tristeza. Era otra cosa.
algo parecido a haber llegado por fin a casa, aunque nunca antes hubiera estado ahí. Levantó la vista, buscó los ojos de la niña y solo alcanzó a decir: «Gracias, mi amor». Ella se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa, pero para él lo era todo. Ese mismo día, al final de la tarde, Jasmina entró en la sala con un termo y 2 tazas. Theodore ya la esperaba. Era un ritual que habían adoptado sin planearlo, compartir un té juntos, sin interrupciones. Se sentaron uno al lado del otro. No siempre hablaban. A veces bastaba con estar ahí. Jasmina sirvió el té, le alcanzó una taza y preguntó: «¿Estás bien hoy?». Theodore asintió, sin dudar. «Estoy bien, y estoy cansado, pero ya no de vivir, solo de lo que me costó llegar hasta acá». Ella asintió también. No era necesario explicarlo más. Ambos sabían lo que implicaba sostenerse en pie cuando todo dentro grita por rendirse. Pero ahí estaban. No por costumbre, por elección. Con el pasar de las semanas, Theodore notó algo curioso. Ya no hablaba tanto de lo que había perdido. Antes, cada conversación giraba en torno a su accidente, a la silla, a lo que no podía hacer. Ahora, en cambio, hablaban de otras cosas, de lo que plantarían en primavera, de los libros que querían leer, de qué le gustaba cocinar a Yasmín. Lo que antes ocupaba todo el espacio en su mente, se había vuelto solo una parte más de su historia, no el centro de ella. Se dio cuenta de que eso era una forma de sanación que nunca habría logrado solo, porque sanar no era olvidar lo que pasó, era dejar que dejara de doler cada vez que se pensaba en ello. Una tarde, mientras Jasmina regaba el jardín y Yasmín jugaba con una cuerda, Theodore se detuvo a observarlas desde su silla. No dijo nada, solo las miraba. La luz del atardecer caía sobre ellas con esa tibieza que tiene lo simple cuando es verdadero. En ese momento pensó que, si alguien le hubiese contado todo esto un año atrás, no lo habría creído. Él, millonario, rodeado de lujos, acabado en una cama, rescatado no por doctores ni especialistas, sino por una mujer sencilla y una niña que no pedían nada a cambio. Pensó en todo lo que había perdido, sí, pero también en todo lo que había ganado. Y por primera vez en su vida, el saldo final le parecía justo. Una mañana, mientras se alistaban para salir a una consulta médica de rutina, Theodore se quedó mirando su reflejo en el espejo del vestidor. Llevaba una camisa sencilla, el cabello bien peinado, y aunque seguía en silla de ruedas, ya no veía en esa imagen a un hombre derrotado. Jasmina entró con el abrigo en la mano y lo encontró en silencio. «¿Estás listo?», preguntó. Él no respondió de inmediato. Solo se giró lentamente y dijo: «Nunca estuve tan listo para ser quien soy ahora». Ella no comentó nada, pero lo miró de una forma que decía todo. Sabía cuánto le había costado llegar hasta ese punto. Sabía lo que había dejado atrás. Y sobre todo, sabía lo que había aprendido a amar de él en el camino. La consulta fue breve. El médico notó los avances y los mencionó con cierta sorpresa. Habló de reflejos, de señales neurológicas, de posibilidades que antes eran mínimas y ahora estaban más cerca. Pero Theodore no salió del consultorio eufórico. Salió tranquilo, porque entendía que la recuperación no se medía solo en centímetros o estímulos, sino en decisiones. Y él ya había tomado la más importante: no dejar que su vida se definiera por una lesión. Jasmina, sentada a su lado en la sala de espera, lo miró y le dijo: «No sé si algún día volverás a caminar como antes, pero si eso no pasa, quiero que sepas que igual me quedo». Él cerró los ojos por un segundo, no para pensar, sino para sostener las lágrimas que esa frase le provocó. Al regresar a casa, Theodore se detuvo en la entrada y le pidió a Jasmina que bajara primero del auto. Ella no entendió por qué, pero accedió. Luego, con paciencia, él mismo maniobró para salir. Aún le costaba, pero cada vez lo hacía con más seguridad. Quiso entrar solo, no porque no necesitara ayuda, sino porque quería recordar cómo se sentía avanzar con sus propias manos. Yasmín lo esperaba en la puerta con un cartel improvisado que decía: «Bienvenido, campeón». Se rieron todos. Era una broma infantil, pero para él tenía el peso de una verdad profunda, porque había vuelto, no al lugar físico, sino a sí mismo, a una versión de él que no conocía y que, sin embargo, le gustaba más. Esa noche, Theodore pidió cenar afuera, en el jardín. El clima lo permitía, y quería hacerlo sin motivo especial.
Jasmina preparó algo sencillo, y Yasmín decoró la mesa con flores cortadas del borde del patio. No había velas ni música instrumental, solo el sonido de las hojas moviéndose con el viento y la risa ocasional de la niña. Mientras comían, Theodor levantó la vista y, sin previo aviso, dijo: «Gracias por no rendirse conmigo». Jasmina le sostuvo la mirada y respondió: «Tranquila, nunca vi que hubiera algo de lo que rendirse». Yasmín, sin entender del todo la profundidad de esas palabras, levantó su vaso de jugo y brindó: «Por nosotros». Theodor rió. «Sí», pensó, «por nosotros». Con el paso de los días, Theodor empezó a registrar pequeños logros que antes hubieran pasado desapercibidos. Poder vestirse sin ayuda, alcanzar un estante sin esfuerzo, sentir con claridad la planta del pie al tocar el suelo. Nada de eso era espectacular para el mundo, pero para él eran conquistas inmensas. Jasmina no celebraba con alboroto, solo lo miraba con esa mezcla de orgullo y respeto que tanto lo fortalecía. Yasmín, en cambio, sí saltaba de emoción, lo abrazaba, lo felicitaba como si su padre hubiera ganado una maratón. Theodor aprendió a dejarse abrazar sin explicar nada, porque entendió que la dignidad también se construye desde la aceptación amorosa de lo cotidiano. Un día, mientras Jasmina tendía la ropa y Yasmín jugaba con un rompecabezas, Theodor decidió intentarlo. Colocó las manos en el andador, ajustó el cuerpo y se puso de pie. Lo había hecho otras veces, pero siempre en terapia, con supervisión médica. Esta vez fue distinto. Era en su casa, por voluntad propia, sin nadie diciéndole qué hacer. Dio 2 pasos, solo 2. Pero en ese trayecto corto sintió que se reordenaban años de frustración, miedo y silencio. Jasmina lo vio desde la ventana. Se quedó inmóvil un segundo, y luego salió sin decir nada. Lo abrazó por la espalda, sin apurar ni celebrar. Solo estuvo ahí, y eso fue suficiente. Esa noche, Theodor se sentó en la cama, con las piernas estiradas y el andador a un lado. Jasmina lo miraba desde la puerta, y después de unos segundos, él le hizo una seña para que se acercara. «No lo logré por mí», dijo. «Lo logré porque me sostuviste cuando no tenía con qué sostenerme». Ella negó con la cabeza. «No, Theo, tú caminaste. Yo solo estuve cerca». Esas palabras tan simples lo desarmaron más que cualquier terapia emocional, porque ella no necesitaba el mérito. No, estaba ahí para recibir reconocimiento, ni buscaba ser salvadora de nadie. Estaba porque sí, y eso, para él, era lo más puro que había conocido. Unos días después, organizaron una pequeña reunión con las pocas personas que realmente habían estado presentes durante ese proceso. No hubo discursos ni formalidades, solo comida casera, fotos espontáneas y música suave de fondo. En medio del encuentro, Theodor tomó la palabra de forma inesperada. No tenía nada preparado, pero habló desde el lugar, donde ya no necesitaba protección. «No sé si algún día podré caminar como antes, pero sé que nunca más volveré a estar solo como antes. Y eso lo cambia todo». Hubo silencio, luego aplausos sinceros, miradas húmedas y un abrazo de Yasmín que pareció durar siglos. Era el tipo de cierre que no necesita final, porque algunas historias no terminan, simplemente comienzan de nuevo. El día que Roxana regresó a la mansión fue uno de esos en los que el cielo parece anticipar lo que está por suceder. Nubes, grises, viento inquieto, y una tensión que Jasmina percibió apenas abrió la puerta. Roxana entró como si aún le perteneciera ese lugar, con los tacones resonando sobre el mármol y la mirada cargada de superioridad. No saludó, solo miró a Theodor y dijo: «Veo que te has adaptado bien, aunque con compañía inesperada». Jasmina no respondió. Sabía que no era su papel defenderse, pero Theodor sí. Con una voz serena, sin elevar el tono, le dijo: «Jasmina no vino por interés, se quedó por amor. Algo que tú no supiste ofrecer ni en mi peor momento». Roxana rió, incrédula. No estaba preparada para esa versión de él. Intentó desestabilizar. Dijo cosas crueles, habló del pasado, de lo que habían construido juntos. Lo llamó ingrato. Pero Theodor no se movió ni un milímetro. Ya no necesitaba gritar para hacerse escuchar. «Tú nunca estuviste aquí, Roxana. No estuviste cuando no podía levantarme, cuando me odiaba por dentro, cuando necesitaba una mano y tú solo me diste la espalda. No vengas ahora».
a reclamar un lugar que dejaste vacío. Jasmina bajó la mirada, no por vergüenza, sino por respeto. No quería que la conversación se convirtiera en espectáculo, pero cuando Roxana se dirigió a ella con desprecio, Theodore se levantó. No caminó rápido, no fue perfecto, pero se puso de pie con su andador, y en ese gesto silencioso, puso punto final a lo que lo había mantenido atado. Ella se queda, tú te vas. Fue todo lo que dijo. Roxana no respondió. Por primera vez en mucho tiempo, pareció perder el control. Se marchó sin mirar atrás, y su perfume caro quedó flotando en el aire como un recuerdo que ya no dolía. Jasmina se acercó con lentitud, sin decir nada. Solo lo tomó del brazo y lo ayudó a sentarse. Yasmín, que había escuchado parte de la escena desde el pasillo, corrió hacia ellos con su habitual entusiasmo, sin entender completamente lo que pasaba, pero sabiendo que su pequeña familia seguía intacta. Theodore la abrazó y pensó que jamás en su vida se había sentido tan fuerte como en ese momento. No por estar de pie, sino por saberse, por fin, libre. En los días siguientes, algo cambió en la casa. No era visible, pero se sentía. Un aire nuevo, como si el pasado hubiera dejado de vigilar cada rincón. Jasmina retomó su rutina con naturalidad, y Theodore, sin decirlo, empezó a planear. Habló con un joyero discreto del pueblo. Le mostró un diseño sencillo, pero con significado. No quería un anillo que gritara riqueza. Quería uno que contara su historia. Encargó una sortija con una piedra clara, sin pretensiones, y pidió que dentro se grabara una palabra: gracias. No necesitaba más. Para él, todo lo vivido, todo lo perdido y todo lo ganado cabía en ese término, porque Jasmina había sido eso, una gracia inesperada, una respuesta sin pedirla. La propuesta no fue espectacular. No hubo violines, ni cenas lujosas, ni fuegos artificiales. Fue en la cocina, una tarde cualquiera, mientras Jasmina partía frutas y Yasmín pintaba en una hoja de papel craft. Theodore se acercó con el andador, sacó el pequeño estuche del bolsillo de su suéter y lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Jasmina lo miró, confundida. ¿Qué es esto?, preguntó. Él sonrió, respiró hondo y contestó: es todo lo que no supe pedir cuando más necesitaba amor. Es lo que soy ahora, y lo que quiero ser contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Jasmina se quedó en silencio, no por duda, sino porque las palabras no siempre alcanzan. Asintió, con los ojos llenos de emoción, y lo abrazó sin soltar el cuchillo ni soltar el alma. Yasmín, al verlos abrazados, preguntó si iban a hacer una fiesta. ¿Habrá pastel?, dijo ilusionada. Theodore la alzó como pudo, ayudado por Jasmina, y le respondió con la voz quebrada: sí, princesa, habrá pastel, y tú tirarás las flores más lindas del mundo. Fue entonces que Yasmín lo miró con una seriedad inesperada y dijo: entonces ya eres mi papá de verdad, ¿no? Theodore no supo qué responder, solo la apretó fuerte contra el pecho. Esa pregunta, tan inocente, tenía el peso de una promesa cumplida, porque no hay vínculo más profundo que aquel que se construye sin obligación, solo con amor cotidiano. Y en ese instante, todo lo vivido cobró sentido. La boda fue sencilla, como todo lo que verdaderamente importa. En el patio trasero de la casa, con guirnaldas hechas a mano, música suave y los rostros de los pocos que sabían lo que había costado llegar hasta ahí. Theodore caminó hasta el altar improvisado con su andador, sin prisa, sin disfrazar el esfuerzo, pero con la dignidad de quien eligió seguir adelante cuando todo parecía perdido. Jasmina lo esperaba con un vestido claro, el cabello recogido con flores frescas, y una mirada que no tenía rastro de miedo, solo de certeza. Yasmín, vestida de blanco y descalza, iba delante de él lanzando pétalos con ambas manos. Era una escena sin artificios, pero llena de verdad. Cuando se dijeron sí, no hubo un beso de película, ni aplausos eufóricos, solo un silencio cálido, respetuoso, como si el universo supiera que no hacía falta más. Se abrazaron, se tomaron de la mano, y se sentaron juntos bajo una higuera que Jasmina había plantado meses atrás. Theodore miró alrededor y pensó en todo lo que había cambiado. Ya no era el hombre poderoso, ni el paciente roto, ni el millonario vulnerable. Era alguien completo, aunque no perfecto. Alguien reconstruido con paciencia, ternura y entrega. Y eso, para él,
valía más que cualquier fortuna heredada o imperio construido, porque al final, la verdadera riqueza era esa: compartir la vida con quienes nunca te soltaron cuando más lo necesitabas. Después de la boda, los días se volvieron más tranquilos, no porque la vida dejara de tener dificultades, sino porque ahora sabían enfrentarlas juntos. Theodore seguía yendo a terapia, pero ya no con la urgencia de quien quiere volver a ser el de antes, sino con la paz de quien está aprendiendo a vivir con quien es hoy. Jasmina retomó algunos trabajos esporádicos como cuidadora, más por gusto que por necesidad, y Yasmín empezó la escuela con una mochila nueva y una sonrisa segura. Cada quien tenía su espacio, pero también su refugio común. Esa casa que antes fue silenciosa y ahora estaba llena de risas, aromas de comida casera y pasos que no siempre eran firmes, pero sí decididos. Una tarde de otoño, Theodore se sentó solo en el jardín y observó cómo el viento movía las hojas caídas. Pensó en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Recordó el accidente, la impotencia, la frialdad de Roxana, el dolor físico, pero también recordó los silencios compartidos con Jasmina, las primeras palabras de Yasmín, los pasos torpes con el andador, la ternura inesperada. Cerró los ojos y se permitió sentir orgullo, no por haberse salvado, sino por no haberse rendido, porque cuando todo parecía roto, eligió confiar en alguien que lo miró con los ojos limpios de juicio, y eso lo cambió para siempre. Jasmina se le acercó con una manta y se la puso sobre las piernas sin decir palabra. Se sentó a su lado y juntos se quedaron ahí, viendo cómo la luz bajaba lentamente. No hablaban mucho esos días, no hacía falta. Ya sabían leerse en los gestos, en los silencios, en los pequeños actos que construyen una vida compartida. Yasmín salió al jardín con una libreta en la mano y les mostró un dibujo. Era una casa, un árbol, un hombre con bastón, una mujer con trenza y una niña con flores. «Es nuestra familia», dijo. Theodore la miró y sintió que esa era, sin duda, su mayor victoria. No necesitaba más. Lo había encontrado todo. Y así, en esa quietud que solo tienen los hogares verdaderos, la historia no terminó. Simplemente cambió de forma. Porque hay historias que no necesitan un final dramático para ser inolvidables. Basta con saber que alguien, alguna vez, eligió amar sin condiciones. Que alguien, roto y herido, fue reconstruido con ternura. Que un empresario poderoso entendió que la fuerza no está en el control, sino en dejarse cuidar. Y que una mujer común, con manos sencillas y corazón firme, logró lo que nadie más pudo: enseñarle a ese hombre a volver a vivir, no desde el miedo, sino desde el amor. Y eso, para quien realmente ha caído, no es solo un milagro, es renacer.